¿Cómo anda, doctor Redero? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda? Bueno, después de lo que usted mencionó, tremenda esta realidad que hay que Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Qué fuerte, ¿no? Y marca una Argentina desintegrada. Desintegrada, involutiva, ¿no? Involutiva, sí. Qué 30 años de involución de la Argentina, ¿no? Sí, sin duda. Usted sabe que yo cuando era chico iba a un club que está en la zona sur de la provincia Claro. del conurbano. Usted vivía en Avellaneda, ¿no es cierto? No vivía, no, soy independiente, pero no. No era de Avellaneda. Pero iba al club cerca de Berazategui. Yo iba en tren, Nelson. Mire, Tomaba el tren en Constitución, sí, y iba o veía lo que es la avenida Calchaquí. Claro. Y ahora voy por ahí y el deterioro que ha habido en los últimos 30 años... Hoy usted no mandaría a su hijo. No puedo mandar, Claro. sin duda. Y eso marca, bueno, lo que usted muestra de la marginalidad y la tarea importantísima que hay que hacer para realmente integrar a todos los argentinos. Sin duda, porque es muy importante esto, ya lo voy a contar, porque la economía tiene mucho que ver con esto, pero qué fracaso de la dirigencia política argentina. En general, más allá que uno haya hecho algo mejor u otro, hay un fracaso dirigencial, ¿no? Yo lo ampliaría en fracaso de la dirigencia, empresarial, sindical, política, profesional. Ha habido una gran mirada cada uno a su propio juego sin tener una visión colectiva. Yo en eso le tengo mucha confianza a las nuevas generaciones, que los veo con una visión más de trabajar en equipo, también de mirar al mundo, traer nuevas ideas, mirar a nuevas fronteras. En fin, ahí le tengo confianza. ¿Cómo está la economía hoy día? La economía, Nelson, está en búsqueda de su destino. Ajá. Y hoy se dirime precisamente entre ser una economía selectiva, es decir, que ayuda a pocos sectores de la economía, o una economía integradora, que ayuda a todos a tener un espacio de crecimiento y de desarrollo. Y bueno, eso es lo que tenemos que dirimir los argentinos en los próximos meses. Si queremos simplemente un rebote de la economía o queremos un desarrollo integral para todos los argentinos. ¿Qué ha faltado hasta aquí? Porque usted ha coincidido con el tema del levantamiento del cepo, del tema de la solución del problema con los holdouts. Usted trabajó con Massa y era un tema común esto que seguramente... Sí. ¿Qué ha faltado hasta aquí para generar el gobierno? Obviamente ha pronosticado un crecimiento que no se ha dado hasta ahora. Mire, usted sabe que yo he trabajado buena parte de este año en el exterior y lo sigo haciendo. Me toca analizar las distintas economías de países emergentes. Y los países a los que le va bien son los que tienen programas económicos que impulsan el consumo, que impulsan la inversión y que buscan que sus productos ganen nuevos mercados en el exterior. Aquí todas las fichas se jugaron a la inversión, con algunas medidas. La inversión no llegó, o llegó la inversión financiera. Este año lo mejor al que le ha ido mejor en la Argentina es aquel que ha invertido en la bolsa o aquel que ha invertido en títulos, y eso es una partecita muy chiquitita, tenemos una visión demasiado financiera. No hay un programa económico integral que busque impulsar el consumo, la inversión y el sector externo y las exportaciones. De esa manera tendríamos un enfoque integral, un enfoque de equilibrio general que hoy no lo tenemos. Hoy tenemos muchos enfoques parciales, pero no una visión que realmente muestre futuro para el consumo, futuro para la inversión y más crecimiento de las exportaciones. ¿Por qué cree que le ha faltado esto al gobierno? ¿Por qué cree que le está faltando esto? Falta, a mi juicio, una visión integral. Esto es lo mismo que cuando usted como médico sabe que cuando tiene un paciente que tiene un problema cardíaco, si usted le va a dar un remedio para su problema en el corazón, tiene que mirar los efectos colaterales. Cuando usted mira el bienestar de un ser humano, mira el bienestar general. Lo mismo pasa en política económica. Usted no puede hacer política impositiva sin estar mirando cómo eso impacta en los sectores productivos de la Argentina. Usted no puede hacer política cambiaria sin ver cómo eso impacta en la inversión y en el crecimiento del país. Y bueno, esto es lo que está faltando en este momento. Una visión de equilibrio general que apunte a mirar a la economía en su conjunto y no a compartimentos estancos. Una visión sistémica y no una visión parcial. El televidente que dijera, bueno, hizo en medidas concretas para ilustrar dos o tres, ¿en qué se debería traducir? Mire, se debería traducir primero en una reforma impositiva. Una reforma impositiva que le baje la carga tributaria a aquel que quiere consumir o que quiere invertir más en la Argentina. Por ejemplo, tomar como parte de pago el impuesto al cheque, que es uno de los impuestos más distorsivos que usted tiene, tomarlo como parte de pago del impuesto a las ganancias. Usted tiene que blanquear
es muy importante, hay un 30% de la economía que está en negro y esto usted lo necesita hacer. Y fundamentalmente lo que necesita es una hoja de ruta para las principales variables de nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Usted necesita mostrar balizas en el camino para qué es lo que va a hacer con el gasto público, qué es lo que va a hacer con la recaudación, qué es lo que va a hacer con la emisión monetaria, con políticas de precios y salarios. Si usted me dice, Martín, vamos a invertir el año que viene en lo que sea, usted me va a decir, mire, ¿cuántos van a ser los costos que vamos a tener que tomar? ¿Cuáles van a ser los costos salariales? Y yo le voy a decir, y más o menos el 25%. Y Martín, ¿y el tipo de cambio? Y más o menos el 17%. No, más o menos no. Hay que marcar un camino porque eso es lo que le da certidumbre para que haya un crecimiento. Esto es una visión integral, una hoja de ruta, medidas específicas para incentivar la inversión y el consumo. Y por último, Argentina ha hecho mucho marketing de la política exterior, pero eso no significa tener una buena política exterior. A mí me gustaría, detrás del presidente, que hoy se tutea con los principales líderes del mundo, y bienvenido sea eso, que detrás haya equipos que estén negociando espacios para vender más productos, para bajar aranceles en el mundo. Por ejemplo, usted me pide ejemplos concretos. El vino, para ingresar a México, el vino argentino paga un 15% de arancel de importación. El vino chileno paga 0%. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, de negociaciones que le abran mercado. Entonces, todo esto y por el mismo precio. Más consumo, más inversión, más exportaciones. El otro día el doctor Labañi y también Miguel Alain pronosticaron, a pesar de todo esto, un crecimiento del 4 o 5% para el año que viene. ¿Usted lo ve de esa manera también? ¿Lo ve factible? Yo veo hoy más un rebote que un crecimiento. Nelson, venimos de 4 años de estancamiento y caída. Esto no hay que decírselo solamente a este gobierno, digamos. Los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner fueron pésimos en materia de política económica, con lo cual, y este año también tenemos caída, con lo cual lo que usted ve es, deja de caer el consumo. Una de las preguntas que me hacen fundamentalmente mis clientes en el sector privado es, Martín, ¿cuándo para esto? Porque todavía estamos viendo caída en el consumo, en alimentos, en elementos de primera necesidad, aún en el mes de septiembre. Mi visión, esto encuentra un piso en los últimos 2 meses del año. Y bueno, la pregunta allí es, ¿hay crecimiento o rebote? Si el gobierno toma una visión integral, ¿están dadas las condiciones? Esto es importante, los problemas económicos de la Argentina tienen solución. No los problemas sociales, como usted lo señaló, que van a llevar mucho tiempo. Pero si seguimos como hasta ahora, estamos más frente a un rebote que frente a un programa verdaderamente de crecimiento, porque para eso le falta un horizonte a la economía argentina y a la política económica que hoy no tiene. ¿Coincide con el gobierno que el tema de la inflación está por lo menos morigerado o no? Y ahí tenemos una especie de serrucho, porque los últimos datos que tenemos de septiembre muestran que la inflación está lejos de ser domada. Y después de haber bajado en el mes de agosto, los números que estamos teniendo en nuestro equipo es que vamos a estar cerca de un 2% para este mes. Después por delante, el mes de octubre, viene el incremento del nuevo cuadro tarifario. Estamos mejor, obviamente hemos tenido una inflación de más del 40%, pero todavía nos queda mucho por trabajar, y mucho por trabajar de todas las políticas económicas, no solamente la política monetaria, que se ha planteado, a mi juicio, una meta muy ambiciosa para el año que viene. Desde este punto de vista, esto genera obviamente presiones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con lo salarial, para lo que representa la parte final del año. ¿Su visión cuál es? Bueno, mi visión es que el salario ha perdido poder adquisitivo, y esto es un dato, no es una opinión. El dato es que el salario real ha caído en promedio un 8%. 8%. Y esto, digamos, usted lo decía en las preocupaciones de la gente, ¿no? Inseguridad, y la gente dice, no llego con mi plata a fin de mes. No, lo que podía comprar antes no lo puedo comprar ahora. Y esto es evidente porque dentro del programa antiinflacionario, las variables en los primeros meses se escaparon mucho. Solamente hubo una unificación del tipo de cambio sin un programa antiinflacionario integral. Los alimentos subieron casi el 50%, con lo cual, digamos, el poder adquisitivo de la gente ha caído. Y por lo tanto, el deber de cualquier dirigente sindical es tratar de recuperar
en parte por lo menos, y tratar de mirar hacia adelante. Por lo tanto, creo que en parte que ponga el sector privado como un bono de acuerdo a la capacidad, y hay sectores que tienen más capacidad de dar más premio a fin de año, hay otros sectores a los que le ha ido muy mal, el sector textil, el sector siderúrgico, el sector automotriz han tenido un año muy malo, y por supuesto también que se saque el impuesto a las ganancias del pago aguinaldo, me parece una contribución importante que tiene que hacer el Estado, el gobierno en particular. Si esto ocurre, usted va a tener más plata en el consumo, y por lo tanto esto va a ir frenando los efectos negativos que tuvimos hasta ahora. Ahora, doctor Redrado, la realidad del consumidor es que la Argentina se ha transformado en un país carísimo. Muy caro. ¿Por qué? Muy caro. Bueno, es que la inflación este año le gana a la devaluación, y esto ha sido un error en principio de diagnóstico. Fíjese que muchos de los muy buenos profesionales que hay en el equipo económico, ¿qué le decían? Que los precios estaban ubicados al precio del dólar blue. Que todos los precios... Y la verdad no es esa, o no era esa, porque usted sabe que hay una cantidad de productos. Tome un auto, por ejemplo, tiene el 70% de componentes que vienen del exterior. Esos componentes se importaban a 9 pesos con 50. Quiere decir que si usted cambió de 9 pesos con 50 a 16, como fue en un principio, esos componentes, esos rulemanes, todos esos instrumentos, esos autopartes, aumentaron de precio, y eso sin duda generó una suba de precios que fue mucho más de lo que incluso fue la propia tasa de devaluación. Con lo cual, y aquí tiene un problema hacia adelante complicado, Nelson. ¿Cuál? Es que esta economía se está basando hoy en mucho endeudamiento. Sí, claro. Esto le iba a preguntar. Bueno, pero la consecuencia de este mucho endeudamiento es que usted tiene muchos dólares. ¿Qué otra pregunta le hacen a cualquier economista profesional como el que le habla? Martín, ¿dónde va a estar el dólar? Y el dólar va a estar relativamente planchado. ¿Por qué? Porque usted tiene una cantidad... El año que viene se necesitan para financiar el déficit 30.000 millones de dólares. Eso es un montón de plata que lo que va a hacer es una sobreoferta, pero ojo, sobreoferta de créditos, de plata financiera, no de inversiones reales. Ahora, frente a esto, porque una de las cosas, y usted obviamente, y por eso nos interesa su opinión, es un hombre que viaja por el mundo, tiene contactos, clientes, porque el gobierno durante todo este año ha anunciado el entusiasmo de inversiones de miles de millones de dólares. Esa lluvia hoy no está, digamos. La pregunta es, del anuncio a la concreción, hoy, ¿qué es lo que está faltando? Más allá del tiempo, ¿qué elemento objetivo usted le diría al gobierno? Mire, mis clientes en el exterior dicen, está faltando esto. Está faltando un rumbo claro. Un rumbo claro. Un rumbo claro. Está faltando un rumbo claro en el sentido de darle una trayectoria a las principales variables. La inflación el año que viene, Nelson, va a estar en el 17, como dice el gobierno, o va a estar en el 25%. Es decir, mientras no haya una trayectoria, y además la inversión se mira a 3 o 4 años vista, usted no la mira año por año. Entonces tiene que darle un horizonte de por lo menos 4 o 5 años. Y como Argentina ha estado a los tumbos, hoy es cierto que Argentina despierta muy buenas expectativas. Hasta hace muy poco tiempo ni se hablaba de la Argentina. Y hoy recibo en mi trabajo en organismos multilaterales muchas preguntas sobre el país, pero todavía es como un desencillar hasta que aclare. Quiero ver realidades en la economía argentina antes de invertir, y por lo tanto lo que necesitamos también es una visión mucho más integral que marque un camino certero y no las idas y venidas que ha tenido nuestra historia. Ahora, ¿cómo manejar el mientras tanto? Porque uno de los temas fuertes de este año es el aumento del déficit fiscal fenomenal. ¿Cómo hacerlo ante falta de inversiones y socialmente una demanda que es muy fuerte ante lo que hoy genera el déficit salarial y la falta de trabajo, los despidos y demás que han ocurrido? Bueno, primero fijando prioridades correctas. Y a mí me preocupa en el presupuesto, cuando uno mira línea por línea, ¿dónde están las prioridades? Usted en su informe inicial marcó lo que es la realidad social y de seguridad en la Argentina. Entonces uno debería preguntarse cuánto es el presupuesto que hay en seguridad y en educación, cuánto aumenta. Y aumenta en seguridad, aumenta un 14% las erogaciones que va a tener. En educación un 16%, y el pago de deuda de intereses, ¿sabe cuánto aumenta? 32%, el doble. Entonces, ¿dónde están las prioridades que estamos poniendo? Estamos poniendo más las prioridades en pago de deuda, un pago de deuda todavía cara. Entonces, ¿dónde estamos marcando el camino hacia adelante? Y esto me parece fundamental, gobernar
es fijar prioridades. Y las prioridades deben estar hoy en el sector social y de esto significa buscar recursos. Mire, en este momento el equipo económico está en Washington. Sí. Yo le diría que ahí nos ha faltado mucho trabajo en organismos multilaterales como BID y Banco Mundial, en líneas de crédito que se dan a 20, 25, 30 años pagando el 1%. Argentina paga hoy el 6% por tomar fondos a 10 años. Se llaman créditos para políticas en desarrollo, DPL por sus siglas en inglés. Lo tienen países como Nigeria, lo tienen países como Irak, lo tienen países como Ucrania, que han obtenido miles de millones de dólares para poner a la gente a trabajar, para aumentar el gasto social, para hacer reformas impositivas. Esa es la manera de buscar los puentes que nos permitan llegar a una economía en donde haya más consumo, más inversión y más producción hacia el exterior. ¿Cómo ve la proyección del blanqueo? El blanqueo tuvo un momento de pico, que fue cuando se estaba discutiendo, que parecía que todo el mundo, que iba a haber un aluvión de dólares. Hoy por hoy hasta los banqueros hablaban de que iba a haber... Algún banquero habló de 60.000 millones de dólares, que sonaba como estrambótico. Así es. Hoy estamos más fríos en términos de los procesos. Hay muchos detalles, mucho papeleo y que hay que hacerlo más simple y además hay instrumentos que no han estado definidos para el pequeño contribuyente, para aquel médico, para aquel comerciante que tiene 100.000, 200.000 dólares y que quiere traerlos pero le cuestan 10, 20.000 dólares, digamos, un costo muy alto para el pequeño y mediano ahorrista o inversor, instrumentos que a veces son complicados. Hay mucha presión externa, sobre todo de bancos europeos, para que se produzca este blanqueo. Yo creo que al final vamos a tener un blanqueo de grandes contribuyentes sobre final de año, principio del año que viene, pero bueno, no podemos jugar todas las fichas a que el blanqueo va a ser el motor de la economía hacia adelante. La última, usted fue presidente del Banco Central de la República Argentina, así que ¿cómo vive esto que es una disputa civilizada, disputa al fin entre el ministro de Prat-Gay y uno de sus sucesores hoy, Federico Sturzenegger? Sí, sin duda tenemos hoy un Banco Central que ha ganado mucho en independencia de criterio y bienvenido eso, mucho más profesional del que teníamos antes. Cada uno atiende su juego, creo que en definitiva algunas expresiones por ahí públicas han sido un poco voluntaristas. Sí me parece que al Banco Central no hay que dejarlo solo. En esta lucha por tener una menor inflación deben converger todas las políticas económicas. Usted no puede tener, Nelson, que el gasto público un mes crece al 38% y otra al 30% y otra al 28% y la emisión monetaria que crece al 24%. Todas las políticas, la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, las políticas de inversión pública, todas tienen que apuntar hacia una inflación más baja y hacia un crecimiento muy alto. Entonces, es importante que el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el gobierno en su conjunto trabaje en tener una menor tasa de inflación y una mayor tasa de crecimiento, porque simplemente con la tasa de interés, el instrumento que tiene el Banco Central, solo no va a poder derrotar la inflación. Doctor Herrera, muchas gracias. Gracias a usted. El tema de la economía, una de las realidades hoy acuciantes para los argentinos.